Todos en la familia le escribían a Julie. La llamaban con la esperanza de que atendiera el teléfono. Enseguida supe que algo andaba mal. Teníamos miedo. El miedo era nuestra emoción principal en ese momento. Había mensajes enviados de su teléfono, pero no parecían escritos por ella. Las respuestas que yo recibí fueron muy frías. Y ella no es una persona fría. Debíamos armar el rompecabezas de lo que le pasó a Julie Ann González. Empecé a sospechar que las pruebas digitales estaban ocultando la verdad del caso. ¿Emergencias? ¿Policía, bomberos o paramédicos? Policía. Habla la policía. Quiero denunciar una desaparición. ¿Cómo se llama la persona? Julie Ann González. ¿Sabes si fue vista por última vez a pie o en un vehículo? Ella tiene un Chevrolet Impala 2006. ¿De qué color? Color bronce. Bien, tengo la información y enviaré a los oficiales. Adiós. Adiós. La unidad de desapariciones investigaba más de 1000 casos al año. La mayoría de las veces eran encontrados poco después, o se descubría que se fueron voluntariamente. Es inusual que un caso de desaparición se convierta en algo serio. Sin embargo, investigamos cada uno. En este caso, un oficial fue enviado a hablar con la tía de Julie Ann González, quien había reportado la desaparición. Un policía vino a mi casa. Le dije que no habíamos sabido nada de ella desde el viernes por la mañana. Habíamos planeado comer juntas ese día, pero eso no ocurrió. Si Julie hacía planes contigo, ella siempre iba. No era irresponsable. Me dirigí a la casa de Dora para hablar con la policía. El oficial nos dijo que una casa cercana en la zona había hecho el reporte de que Julie había abandonado a su hija. Como familia sabíamos que algo andaba muy mal, porque Julie nunca habría abandonado a Leila. Di buenas noches, cámara. Que tengas buena noche, cámara. Le pregunté al oficial quién era la persona que había hecho el reporte, y me dijo que fue George de la Cruz. Julie y George se conocieron en la secundaria Crockett. Se casaron jóvenes después de graduarse. Después de unos años tuvieron una hija. Tuvieron a Leila. Julie hacía todo lo posible para tener una buena relación por el bien de Leila. Pero a finales de 2009, decidió finalmente que las cosas entre ellos no iban a funcionar. Así que dejó a George. Julie estaba en un supermercado la noche que conoció a Aaron. Mis padres eran dueños de un supermercado y una taquería. Y Aaron trabajaba en la sección de supermercado. Él y Julie se conocieron unos años después. Julie y Aaron comenzaron a salir. Se veían mucho. Ellos tenían una buena relación. Así que ella usaba cada vez más las redes. Publicaba su estado de ánimo o lo que estaba haciendo.
Julie siempre fue una persona optimista. Siempre buscaba lo bueno en cada situación. Publicaba que era feliz. Publicó en Facebook que estaba ansiosa por tener a Leila en sus brazos, porque la extrañaba mucho. Eso fue el 24 de marzo de 2010, 2 días antes de que ella desapareciera. Era una persona muy organizada. Tenía que recoger a su hija ese día, en casa de George. Supongo que fue instinto de madre. Intuición de madre. Mi instinto en verdad era muy fuerte y me decía que algo andaba mal. Los investigadores llamaron a la familia de Julie y se enteraron de que había estado enviando mensajes en la tarde del viernes 26 de marzo, después de desaparecer. Estos mensajes de texto indicaban que se había ido voluntariamente con un hombre llamado James. La evidencia digital indicaba que esta era una típica investigación de desaparición y que Julie se había ido voluntariamente. Pero su familia no creía que ella hubiera abandonado a su hija Leila, y mucho menos a su novio Aaron. Como los mensajes de texto no tenían sentido para ellos, le pidieron a Aaron que contactara a los investigadores. Bueno, yo estaba confundido porque todo estaba bien cuando salí a trabajar el viernes. Y a las 2:30 recibí un mensaje que decía: Aaron, no puedo seguir haciendo esto. Ahí comencé a llamarla una y otra vez. Pero no me atendió. Luego, el sábado por la mañana, me escribió diciendo: no quise hacerte daño. Quiero ser sincera contigo. Eres un buen hombre, solo que no para mí. Le pregunté por qué terminaste conmigo por mensaje de texto. ¿Por qué no puedes al menos decírmelo a la cara o llamarme? Y me respondió: es difícil, lo siento, lo intenté, es muy difícil. Seré sincera contigo, eres un buen hombre, solo que no para mí. Los investigadores, obviamente, revisaron los mensajes recibidos por los amigos de Julie y los mensajes enviados a Aaron y los corroboraron cada uno. Todos venían del celular de Julie. No tenía ninguna razón para creer que pasara algo malo o que ella estuviera en peligro. La mañana después de reportar la desaparición, yo tenía que estar en el trabajo, pero no fui. En cambio, conduje por la ruta que ella tomaba para ir de mi casa a su trabajo en Riverside Drive. En el camino de regreso, fui al Walgreens cerca de mi casa y revisé en el estacionamiento. Su auto estaba estacionado allí. Así que entré en Walgreens. Corrí por los pasillos, esperando encontrarla. Pero no estaba allí. Le pregunté a un empleado: ¿ha visto a esta chica? Esta es su foto. Él me dijo: alguien vino diciendo que tenía problemas con su auto.
que lo iba a dejar aquí y volvería por él más tarde. Le pregunté si tal vez era la chica de la foto, si era Julie. Y él dijo, no lo sé. Que a Julie se le averiara el auto tan cerca de casa y no me llamara ni llamara a nadie era muy extraño. Estaba muy preocupada. Tuve que atender una emergencia en el Walgreens de la South First y Stastny Lane. Cuando llegué al estacionamiento, encontré a Dora. Estaba de pie junto a un Chevrolet Impala bronce, que según ella era de Julian. Pude ver a través de las ventanas y noté que no había nada de importancia. Me notificaron de algunas publicaciones en las redes de MySpace que había hecho Julian, en las que decía que huiría y que no quería ser molestada. La familia nos dijo que George, el ex esposo de Julian, les dijo que ella había pedido quedarse con Leila el fin de semana. Julie no era capaz de dejar a Leila con George, el padre de la niña. Nunca habría hecho eso, jamás. Leila era su mayor prioridad. Esa niña era todo para ella. Cada decisión importante y valiosa que tomaba en su vida era por el futuro que ella quería para Leila. Era una persona muy responsable, mientras que George no. Aún vivía en casa de su madre. Y no tenía trabajo a tiempo completo. Se la pasaba en casa jugando videojuegos. Fui a casa de George después de hablar con la familia, porque me dijeron que él había sido el último en ver a Julie. Él me dijo que la había visto por última vez el viernes, 2 días antes, y que ella le dijo que quería que se quedara con Leila, porque tenía cosas que hacer. Que quería que la dejaran en paz, pero no entró en detalles. Su madre y Leila estaban allí. Me dejó registrar la casa. Busqué cualquier cosa que me diera algún tipo de indicación acerca del paradero de Julian. No había señales de ella ni señales de disturbios. No había sangre, no había nada, nada que fuera sospechoso en el interior. Es muy inusual que una denuncia por desaparición de verdad resulte en una persona desaparecida. Pensaba que tal vez Julian simplemente no quería ser encontrada. El auto hallado en el Walgreens era una pista importante. La siguiente prioridad era determinar si la mujer mencionada por el empleado de Walgreens era realmente Julie. Los investigadores descubrieron que no había cámaras exteriores en el Walgreens, pero lo que sí había eran cámaras interiores. Revisé las grabaciones del Walgreens de las últimas horas del viernes 26 de marzo, que fue cuando el empleado dijo ver a una mujer que podría ser Julie. Tenía la esperanza de verla en el video y saber que ella estaba bien. Varias mujeres entraron en la tienda durante ese tiempo.
Pero no identifiqué a ninguna de ellas como Julie. Eso fue muy decepcionante. Momentos después de su desaparición, Julian González siguió enviando mensajes de texto a algunos y haciendo varias publicaciones en MySpace. Pero 2 días después de su desaparición, los mensajes y las publicaciones en las redes cesaron y su rastro digital se enfrió. Y después de eso no hubo más comunicaciones, ni actividades de Julie, ninguna. La búsqueda de pruebas de vida se continuó durante toda la investigación. Se monitorean todas las cosas que haría una persona si estuviera viva. Se monitorean los movimientos bancarios, también el uso del teléfono móvil, al igual que el pago de facturas. En esta era de tecnología, es extremadamente difícil para cualquier persona ocultar con éxito que está viva y seguir haciendo las cosas que hace en el día a día. Eso es algo realmente difícil de lograr. Los investigadores no solo buscaban en Estados Unidos, sino internacionalmente, para saber si había cruzado la frontera hacia México o hacia Canadá, si se había subido a un avión en algún lugar. Revisaron las terminales, revisaron en todas partes para ver si alguien había usado en algún momento sus datos de identificación. Pero nunca encontraron nada durante el curso de la investigación de prueba de vida. Se realizó una búsqueda de reconocimiento facial en todo el país, incluyendo Puerto Rico, para ver si alguien la había identificado. Fue una medida drástica pero importante. No hubo coincidencias exactas. Julie había desaparecido por completo. El departamento de policía quería mi opinión sobre cómo proceder con el caso, dadas las situaciones. Lo más preocupante de la investigación era que Julie había abandonado su auto y que había abandonado a su hija. Todas las personas que la conocían solo hablaban bien de ella. Hablaban de lo absolutamente dedicada que estaba a la persona más valiosa de su vida, su hija Leila. Cuanto más tiempo pasaba después de la denuncia inicial de desaparición, más se preocupaban su familia y amigos de que pudiera tratarse de un caso de acto criminal. El caso de Julian se convirtió oficialmente en una investigación de homicidio en mayo de 2010. Inmediatamente empezamos a investigar a las personas más cercanas a Julie. La policía sabía que Aaron Brough era el novio de Julian. Había estado con ella la noche anterior a su desaparición. Precisamente por eso era una persona de interés. Decidimos interrogar al novio de Julie, Aaron, enseguida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Eres libre de irte cuando quieras. Estás aquí por tu propia voluntad. Muy bien, quise que vinieras aquí para repasar y documentar los mensajes y ese tipo de cosas que recibiste de Julie. ¿Ella te tomó por sorpresa? Oh, sí. Sí, me tomó por sorpresa. Nosotros no teníamos ningún problema. En esos mensajes de texto que me envió, las respuestas que yo recibí simplemente fueron muy frías. Y ella no es una persona fría. Aaron nos dio una serie de cartas, escritas por Julie a él. Una en particular era de la mañana en que desapareció. Esta es de enero. Esta es del día de San Valentín. Esta es del 11 de marzo. Y esta es la última, del 26. ¿Esta es la que te dio el día 26? Julie le escribió sobre lo mucho que estaba enamorada de él. Le escribió lo ilusionada que estaba de estar con él, de casarse algún día y tener hijos. Eso causó una gran alerta entre los investigadores.
algo andaba mal porque obviamente no había ninguna razón para que ella se hubiera ido y lo abandonara como lo mencionaba en los mensajes. Aaron Brough aceptó someterse a un examen de polígrafo. Pasó el examen del polígrafo con éxito. Sabíamos que él no estaba involucrado en la desaparición. El caso de Julie era único porque no era la típica investigación de homicidio en la que había una escena de violencia. Había una evidente ausencia de pruebas físicas, pero lo que sí teníamos era evidencia forense digital. En un punto, yo llegué a sospechar que las pruebas digitales probablemente estaban escondiendo las pruebas reales de la desaparición de Julie. Decidimos que era importante tener un experto digital forense. El Departamento de Policía de Austin me contrató para encargarme de los registros de llamadas y el mapeo de la actividad celular. Hoy en día todos llevamos teléfonos móviles y otros dispositivos de rastreo que básicamente crean una huella digital de nuestra actividad, de lo que hacemos a diario. La evidencia digital a menudo habla más fuerte que las palabras o la voz de aquellos que ya no pueden hablar, porque nos permite determinar con claridad y saber como analistas o lo que posiblemente ocurrió. La idea de que ella no volviera era inconcebible. Era una pesadilla de la que todos queríamos despertar. Nuestras vidas básicamente se detuvieron ese día, el 26 de marzo de 2010. Solo teníamos una tarea, una meta, y era encontrar a Julie Ann González. Le donaron una valla a mi hermana. Queríamos que su cara estuviera en las calles, con la esperanza de que alguien dijera haberla visto. Por favor, se lo ruego, se lo rogamos. Por favor, infórmenos. Nuestro objetivo era que se conociera su cara, que se conociera su historia. ¿Dónde podía estar? ¿Dónde estaba? ¿Estaba enterrada? ¿Estaba viva? No teníamos pistas, solo la gente que decía creo que la vi, creo que la vi. Mis hermanos y otros miembros de la familia salíamos a buscar. Nada me iba a impedir que buscara a mi hija. Mi objetivo inicial fue analizar todos los datos digitales que me proporcionaron las fuerzas del orden. El Departamento de Policía de Austin me compartió toda la información de MySpace y los mensajes que los miembros de la familia y los amigos habían recibido desde el dispositivo de Julie. Uno de nuestros métodos fue analizar el patrón del lenguaje y la gramática empleados en los mensajes para comparar la actividad antes y después de su desaparición. Era muy elocuente. Ella deletreaba correctamente, usaba mayúsculas y minúsculas, puntuación adecuada. Pero después de su desaparición, la actividad empezó a tener palabras mal escritas, sin puntuación o pocos signos de puntuación. E indudablemente no era el patrón del lenguaje que había usado antes de su desaparición.
Basándome en las publicaciones en todas las plataformas, llegué a la conclusión de que alguien más había estado usando su dispositivo. Mi hipótesis era que el asesino estaba usando los datos digitales para cubrir sus huellas. Sabía que necesitábamos más pruebas digitales para resolver el caso. Mientras Jim buscaba nuevas pruebas digitales que lo ayudaran, yo investigaba las transacciones bancarias de Julie. Descubrimos que el día de su desaparición, el viernes 26 de marzo, realizó varias transacciones bancarias en un Walmart, pero no había videos de vigilancia. Lo que sí descubrieron fue que dentro del Walmart había otro negocio, un banco Wood Forest. Logramos obtener un video de vigilancia del interior del banco. Esperábamos que fuera la pieza crucial de evidencia que estábamos esperando para resolver el caso. Si era Julianne quien había usado su tarjeta de crédito, entonces ella tenía la intención de desaparecer. Así que seguía viva y sana. La policía podía cerrar el caso, ya que no había crimen. Pero si resultaba que alguien más había usado su tarjeta, eso cambiaría todo. Esperábamos ver a Julie en el video sana y salva. Pusimos el video en el momento de la compra. Vimos la grabación de vigilancia minuto tras minuto, pero no encontramos ninguna señal de Julie. Entonces nos percatamos de un hombre que llevaba a una niña en un carrito de compras. Tuvimos que parar el video, pausarlo, para determinar quién era. Ahí nos dimos cuenta de que eran George y Leila. ¿Por qué razón él no le había dicho a nadie que había estado en el Walmart usando la tarjeta, asumiendo que hubiera una razón inocente? Nos costaría mucho llegar al fondo de esto. Tras enterarnos de que George había usado la tarjeta de Julie, decidimos que debíamos entender mejor la relación entre George y Julie. Lo que le dije a los agentes de policía fue que su relación nunca había sido estable. Nunca lo fue. Estuvieron casados solo unos meses y cuando se separaron, George no pudo soportarlo. Según sus perfiles de Facebook, sin duda parecía que algo no iba bien entre ella y George. Yo compartí con la policía las publicaciones de Julie en Facebook, los mensajes que ella publicaba diciendo cosas como: mi ex está actuando de forma extraña, siento que está tramando algo. Yo creía que George estaba involucrado en la desaparición de Julie, pero necesitábamos más pruebas. Así que volví con Jim para analizar las pruebas digitales, esperando que él nos diera la siguiente pista que necesitábamos. Con la tecnología actual, todo el mundo deja un rastro digital. Decidí centrarme en la huella digital de George. Los investigadores enviaron una orden a Microsoft para obtener los registros de la Xbox de George. Algo que pude notar es que George era un videojugador excesivo. Hasta el día de la desaparición de Julie, George a menudo jugaba hasta 18 horas al día. Sin embargo, noté que hubo un día en el que él tuvo una ausencia de juego de hasta 20 horas. Ese día resultó ser el 26 de marzo, el día en que Julie desapareció.
La familia de Julian estaba haciendo todo lo posible para mantener su caso en el centro de atención. Fueron invitados al show del Dr. Phil para hablar del caso a más profundidad. Le pedí que le hiciera a George la prueba del detector de mentiras, porque quería saber si él le había hecho algo a Julie. ¡Mi hija sigue viva! George aceptó someterse al polígrafo en el programa. Cuando respondiste a las preguntas del operativo, indicó que no estabas diciendo la verdad. ¿Qué es lo que sabes de esta situación que no nos has contado? Lo único que sé es que debería haber hecho algo más. Lo que para mí fue lo más interesante de la revelación de que George había fallado el polígrafo fue la reacción que tuvo su madre. Pensé que tendríamos respuestas, que al fin sabríamos la verdad. Dime eso también, George. No lo sé, mamá, no lo sé. Ojalá lo supiera, quiero saberlo. Y no fue así. Creo que dice mucho que una madre crea en televisión nacional y esté dispuesta a expresarlo. Que su hijo está involucrado en el asesinato no solo de alguien, sino en el asesinato de la madre de su hija. Habla el detective Scott. Disculpe, siento molestarle, pero ¿tiene tiempo de escucharme ahora? Sí, señora. Victoria de la Cruz, la madre de George, llamó al departamento de policía. Y se le notaba realmente angustiada. ¿Puede decirme qué es lo que necesita mostrarme? En mi patio trasero hay un agujero. Es un agujero muy grande. ¿Sí? Ajá. ¿Ya estaba allí el agujero antes? No, nunca. Entiendo. ¿Pero hay algo en el agujero? Estaba intentando cavar, pero no quiero continuar. ¿Por qué no quiere continuar? Porque tengo miedo. Bien. Vamos a enviar a alguien para visitarla, ¿de acuerdo? Por favor. Cuando la policía llegó a su casa, ella los llevó al cobertizo. Los agentes notaron que el suelo de madera había sido cortado. Debajo había lo que se describió en su momento como una zanja. Las medidas coincidían con la altura de Julie, que medía como 1,5 metros. El primer pensamiento que yo tuve es que era una tumba. Cavamos en la tierra del agujero del cobertizo, pero no encontramos ningún rastro de evidencia que pudiéramos utilizar para determinar si el cuerpo había estado allí. Los investigadores recorrieron el vecindario y hablaron con los testigos. La mañana de la desaparición de Julie, los vecinos reportaron haber tenido interferencias en las líneas telefónicas, así que se envió un equipo al lugar para cavar y averiguar cuál había sido el problema. Un técnico de AT&T fue a la casa de George de la Cruz al patio trasero, donde estaba el cobertizo. Tras hablar con este técnico, la policía determinó que alguien había cavado tan profundamente en el suelo que había cortado un cable importante en la mañana en que Julian desapareció. Y había dejado sin internet al vecindario brevemente. George se volvió muy poco cooperativo para ayudar a las fuerzas del orden. Los detectives y yo decidimos continuar con la obtención de más pruebas digitales para el caso. Los detectives decidieron verificar los registros de la Xbox de George de la Cruz, tomando la dirección IP reflejada para poder analizarla correctamente y ver qué surgía. La procesaron muy cuidadosamente para determinar a quién correspondía realmente. Y determinaron que George en realidad había estado hackeando desde hacía un tiempo la conexión Wi-Fi del vecino de su madre para poder jugar en la Xbox. Los investigadores volvieron a centrar su atención en los registros de MySpace pertenecientes a Julie.
Por lo tanto, decidieron revisar la dirección IP asociada con esas publicaciones. Y resultó que la dirección IP asociada a eso también era la de la conexión Wi-Fi del vecino. Esto demostró que George había sido el responsable de todas las publicaciones vistas en MySpace después de que Julie desapareció. El vecino no tenía idea de que George estaba usando su conexión Wi-Fi. La evidencia digital revelaba la verdad y hablaba por George incluso cuando él no lo hacía. Los investigadores y yo enteramos de que su teléfono había estado desconectado, así que no había datos de localización. Pero el Departamento de Policía de Austin me proporcionó los registros de llamadas de Julie y revisamos si su dispositivo había estado en Colorado o cerca. Me convencí de que estos registros probarían que George realmente era el asesino de Julie. Julie llegó aproximadamente a las 11:32 a la residencia de la madre de George. Su dispositivo parece haber estado allí por más de 3 o 4 horas. Los 2 días siguientes se conectó a la torre que cubría la casa de la madre de George. Su dispositivo nunca salió de Austin. No había actividad ni siquiera cerca de Colorado. George había estado en posesión del dispositivo de Julie. Definitivamente había fingido ser ella en esos mensajes. George indudablemente hizo todo lo posible para manipular los datos digitales. Pero Julie nos hablaba incluso cuando no podía hacerlo. Ejecutamos una orden de registro en la residencia de George de la Cruz. Ahí encontramos una fotografía de Julie que al parecer había sido rasgada y luego pegada con cinta adhesiva. Lo que no encontramos, sin embargo, fue sangre, cabello o armas homicidas. Sabíamos que él era el sospechoso, que era el responsable del asesinato, pero sin duda iba a ser muy difícil hacer un arresto sin haber encontrado el cuerpo. Se realizaron búsquedas tratando desesperadamente de localizarlo. En 2013 llevaba 3 años desaparecida. Era poco probable que lográramos encontrar su cuerpo. Y era hora de avanzar con el caso. Pudimos obtener una acusación para George por el asesinato de Julian González. Y fue debidamente arrestado. ¿Me recuerdas? ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Solo quería darle la oportunidad de decir la verdad. Confesar. Si tuvieras que nombrar a una persona él empezó a llorar. Pensé que finalmente me iba a contar lo que había pasado. Tiene sentido lo que trata de decir, pero ya le dije, no lo sé. ¿Lo que trato de decir? Sí. Quiere hacerme sentir mal por algo que yo no hice. Luego invocó su derecho a permanecer en silencio. Y entonces terminó el interrogatorio.
La madre de George, Victoria, cooperó con la policía. Pudimos determinar que ella no tuvo nada que ver con el asesinato. Fue en 2015, 5 años después de la desaparición, que tuvo lugar el juicio. En este caso. Creo que cuando ella lo visitó, probablemente le preguntó por qué no había firmado la petición de divorcio para poder finalmente sacarlo de su vida. Él se enfadó e hizo algo que provocó su muerte en la casa esa mañana. Luego intentó cavar una tumba en su propio patio, donde siempre sabría dónde estaba. Creo que el teléfono de ella para engañar a la gente. Utilizó su tarjeta para comprar artículos en Walmart. Los datos no mienten. La evidencia digital ayudó a construir un caso fuerte en contra de George de la Cruz, y es algo de la vida, para quien lo fue todo. Ella era el mundo de su madre.